Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas de su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Les doy la más cordial bienvenida. En esta mañana, con un nuevo estudio, un breve estudio, un análisis sobre o en torno a la palabra de Dios. Vamos a hablar de la acción de Jesús aplicable a la realidad venezolana y latinoamericana. Entonces, en este análisis vamos a estudiar cuál es el verdadero mensaje de Jesús, su verdadero trabajo, su verdadera lucha, qué es lo que él pretendía con este mensaje, con todo este trabajo, con toda esta lucha durante un promedio de unos 3 años y medio que duró su ministerio en tierra de Palestina y que luego impacta al mundo entero. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el contexto de Palestina en el siglo I. Estamos hablando de una nación ocupada por el imperio y anexada, convertida en provincia del Imperio Romano. El Imperio Romano impuso su ordenamiento por encima del ordenamiento de Israel, que era un ordenamiento teocrático, basado en las leyes de Yahweh. Pero al Imperio Romano poco le importaban las leyes de Yahweh. Por lo tanto, los israelitas tenían que, aparte de obedecer sus propias leyes, sus leyes no podían contradecir al derecho romano. De allí que ellos no podían aplicar la pena de muerte a aquellas personas que eran sentenciadas por el derecho divino a tal pena. Eso les estaba prohibido. Entonces no podían ejecutar la ley de Yahweh en contra del derecho romano. El derecho romano es el derecho humano. El derecho de Yahweh es el derecho divino. Entonces, ellos tenían que permanentemente ejercer el derecho divino sin salirse del derecho romano o ir en contra del derecho humano. Lo que quiere decir que ellos tenían que respetar a aquellas personas que ejercían trabajos que constituían delito o constituyen delito para Yahweh, tal como la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, la idolatría. Todas estas cosas tenían que ser toleradas, permitidas por el Estado y el gobierno de Israel en respeto al derecho humano romano. También durante ese gobierno romano y bajo ese Estado de Israel y ese gobierno de Israel sometido al Imperio Romano, las leyes sociales ordenadas por Yahweh, por ejemplo, como la ley de préstamos a los pobres, de asistencias a las viudas, a los huérfanos, a las personas extranjeras en tránsito, en situaciones de mucha pobreza, esas leyes no las cumplía el Estado de Israel, el gobierno de Israel y la sociedad israelita. Entonces, ¿qué se había creado bajo este sistema de derecho humano, de derecho romano en Israel? Una situación de descomposición social. Abundaban las prostitutas, los homosexuales, los brujos, los idólatras. Se practicaban toda clase de abominaciones a los ojos de Yahweh sin que el Estado pudiera actuar en consecuencia. Israel se llenó de violencia, unos israelitas favorecidos económicamente prosperaron mucho,
se hicieron muy ricos, mientras que otros, desfavorecidos por la fortuna, se hicieron profundamente pobres. Y de allí se crea un abismo entre ricos y pobres que Yeshua, o Yahoshua, para los de habla hispana, Jesús ilustra con la parábola de el rico y Lázaro. El rico simboliza a esa minoría enriquecida, egoísta, insensible ante la necesidad, ante el dolor de quienes comían en los containers de basura, de los que estaban tirados en las calles, durmiendo a la intemperie. A ellos no les importaba, pero también, aparte de eso, ellos practicaban el judaísmo, se llenaban de orgullo por ser oradores que oraban mucho, y pedían a Yahweh su bendición. Ahora, ¿cómo podían ellos ser personas supuestamente espirituales que amaban a Yahweh y que amaban su ley, y al mismo tiempo, por otro lado, despreciaban al ser humano creado a la imagen y a la semejanza de Yahweh? Esto se parece mucho a nuestro contexto. Continuamos con las otras partes de ese contexto palestino del siglo I, a donde llega Yahoshua o Jesús. Las grandes masas empobrecidas, ellos estaban al margen de la educación, por lo tanto eran pueblos enteros bajo el analfabetismo, porque el saber leer y escribir era el privilegio de unos pocos, mientras que las grandes mayorías eran excluidas totalmente del sistema educativo. Eso creaba una realidad de ignorancia del pueblo. El pueblo no conocía a Yahweh, no conocía las leyes de Yahweh, no tenía acceso a leer las escrituras, el pueblo común, de tal manera que entonces el pueblo vivía de espaldas a las leyes ordenadas por Yahweh. Esta situación de ignorancia, Yahoshua y también los profetas la van a ilustrar con una palabra, la palabra tinieblas. Entonces los pueblos estaban bajo las tinieblas, bajo el poder de las tinieblas, que viene siendo la ignorancia. La ignorancia tenemos que entenderla como insensibilidad ante su propio drama, por cuanto las personas en ignorancia no pueden interpretar su realidad, no tienen la capacidad para interpretarla, ni tampoco tienen la capacidad para encontrar respuesta a esa realidad de miseria, de dolor, de angustia, de desesperación. Al no entenderla, al no poder responder a ella, se creaba entonces una situación de gran conflicto social, de gran revuelta social, porque se dedicaban muchos de ellos a la delincuencia, al asalto en los caminos, al bandolerismo, y creaba una situación de inseguridad muy parecida a la que estamos viviendo nosotros acá en Venezuela. Entonces vea cómo el contexto de Jesús se parece mucho al contexto venezolano. En ese contexto de ignorancia, de miseria, de violencia, de corrupción, de inmoralidad del siglo I es donde llega Jesús, y donde su palabra, como la luz, ilumina esa realidad para llevar a los pueblos a despertar la conciencia, a comprender su realidad y surgir entonces en el pueblo la necesidad de cambiar esa realidad por una realidad de justicia.
Y leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Aquí tenemos un título, la Reina Valera de 1960, dice: Jesús principia su ministerio. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Entonces, la palabra de Cristo, la palabra de Yeshua, la palabra de Jesús va a iluminar la realidad de tinieblas o de ignorancia para despertar la conciencia. ¿De qué manera? La palabra de Jesús tenemos que interpretarla en esta forma en tres sentidos. La primera es la denuncia. Jesús denuncia con su palabra. La gente no se habían percatado de las cosas que estaban ocurriendo, no las podían interpretar, no tenían ese conocimiento, pero Yeshua sí lo tenía. Entonces él comienza a denunciar la situación de injusticia que encuentra a su llegada a esta tierra. ¿Dónde conseguimos estas denuncias? La parábola del rico y Lázaro es la primera denuncia que condena la desigualdad social, la desigualdad económica como injusticia ante los ojos de Yahweh. ¿Por qué se condena el rico? ¿Por ser rico? No. La riqueza no es la que condena a la persona, es el egoísmo lo que condena. El rico en su egoísmo, él poseía todo lo que significaba la vida de Lázaro, pero él era incapaz de compartir ni siquiera las migajas que caían de su mesa. Y es la situación de muchos hombres y de muchas mujeres en el contexto venezolano, que acumulan grandes riquezas y que tienen sus vidas aseguradas y tienen para vivir 1000 vidas si es necesario, mientras que otras personas duermen a la intemperie, otras personas comen en los containers de basura sin que ellos tengan ningún sentimiento de piedad o de misericordia o de amor para compartir de lo que a ellos les sobra. Pero aparte de eso, van y asisten a bellas iglesias, cantan bellas canciones de adoración a Dios y a Cristo. Ese era el comportamiento del rico, lo que lo llevó al infierno. Entonces Yeshua, él denuncia esa situación y denuncia la corrupción administrativa, la corrupción política, la corrupción moral de los gobernantes cuando él llega al templo. ¿Qué es el templo? El templo era, aparte del poder religioso, era el centro también del poder político. Ahí estaba la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, llamado el Sanedrín. Los mismos sacerdotes eran quienes servían de autoridades. Todos el poder estaba en torno al templo. Entonces él llega al centro del poder y denuncia la corrupción de ese poder con las palabras: la casa de mi Padre es casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cueva de ladrones, ¿quiénes son los ladrones? Los ladrones son las autoridades. Ellos son los que roban al pueblo en complicidad con los comerciantes, especuladores. Ambos se benefician, están asociados en el delito de la corrupción, del robo. Jesús denuncia esto. Esto va a despertar el odio de los gobernantes y el amor de un pueblo que, descubriendo la verdad, viendo la denuncia con claridad, entonces simpatiza con Yeshua y se pone en contra de los gobernantes opresores. Entonces vemos cómo se va caldeando el ambiente, cómo Yeshua va con su discurso encendiendo el conflicto, agudizando el conflicto. ¿Por qué? Porque las grandes mayorías
oprimidas, mantenidas en la ignorancia, comienzan a reaccionar en contra de los pocos que representaban sus opresores. Entonces, cuando una persona, Yahweh, levanta a un profeta en una realidad como la venezolana, tiene que ser parecida, la acción de este profeta tiene que ser parecida a la de Yeshua. Entonces tiene que ser un ministerio que lleve por delante la denuncia. Pero, ¿cuál es el segundo punto del mensaje de Jesús? Es el desenmascaramiento. Desenmascarar los poderes opresores como corruptos. Entonces Él les quita la careta. Vosotros sois como sepulcros blanqueados. Aparentáis justos delante de los hombres. O sea, delante de los hombres lucís hermoso. Por eso dice blanqueados. Pero por dentro estáis llenos de huesos, de muertos y de toda clase de podredumbre, lo que significa y representa la corrupción de toda una clase élite, una clase poderosa, una clase enriquecida, una clase opresora. Es lo que está desenmascarando Yeshua, pero una clase opresora que al mismo tiempo que es opresora, que es hipócrita, que tiene una doble cara, es una clase que se da golpes de pecho, que va a misa, que va al culto en sus lujosas camionetas, con escoltas, protegiéndose, porque saben que ellos tienen lo que es del pueblo, lo que es necesidad del pueblo, lo que significa la vida del pueblo. Entonces aquí vemos a Yeshua en su mensaje, en su accionar. ¿Cómo podemos llamar esa acción de Jesús? Yo creo que no hay otra forma que llamarla que una acción revolucionaria, porque Él va a revolucionar, va a cambiar y va a impactar con su mensaje y va a provocar que sea cambiado el sistema de opresión, las grandes desigualdades, las grandes injusticias durante muchos siglos de historia. Su mensaje va a influir en los pueblos, en las ciudades, en las naciones. La muerte escandalosa de Jesús va a ayudar a que sus palabras sean conocidas por todo el mundo, hasta el día de hoy y hasta la eternidad. Entonces, el segundo punto es el desenmascaramiento. Y el tercer punto es que Yeshua tiene el propósito de generar una controversia. ¿Cuál es la controversia? La controversia es entre un sector de la población que se identifica con él y con su mensaje y otro que está en contra de él y en contra de su mensaje. Los que están conmigo, y los que no están conmigo, entonces están contra mí. Los que no son mis amigos, entonces son mis enemigos. Es la posición radical de Yeshua. El que conmigo no recoge, entonces desparrama. No hay punto medio, no hay punto neutral en este conflicto. O se está con Yeshua o se está en contra de Yeshua. Entonces es la forma como tiene que comportarse el profeta en este tiempo, en este momento. Ahora, fíjese usted en los diferentes profetas que existen. ¿Dónde hay un profeta que tenga ese mensaje de Jesús? Ese mensaje de denuncia, ese mensaje de desenmascaramiento, ese mensaje que lleve a la controversia a estos dos grandes sectores que existen acá en Venezuela. Entonces, no puede ser otro mi comportamiento en esa situación. He de tomar partido en contra de uno y a favor de otros. Es lo que hizo Moshe cuando tomó partido por un pueblo oprimido y en contra de un pueblo opresor. Cuando tomó partido también Yahweh, el mismo Yahweh, en favor del pueblo oprimido israelita y en contra del pueblo egipcio opresor. Es lo mismo que hace Yeshua, es lo mismo que hace este hombre que hoy les está hablando a ustedes. De esta manera hemos llevado a cabo un breve análisis sobre la palabra de Yeshua, sobre la palabra de Dios en torno a esta palabra. La acción de Jesús aplicable a la realidad venezolana. Muchísimas gracias. Que Yahweh, nuestro Señor, nuestro Eloheno, les bendiga y les dé mucha paz. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.